por esta tarde, Señor, por la vida, por la familia, por el privilegio que nos das de estar, Señor, una vez más delante de tu presencia. Te adoramos y te bendecimos en esta tarde. Te pedimos, Señor, perdón si en alguna manera hemos fallado. Queremos venir en una manera transparente, en una manera limpia delante de ti, Señor, y ser vasos, instrumentos que tú puedas usar. Te damos el lugar, Espíritu Santo, te pedimos que seas tú obrando, Señor, en esta tarde. Que podamos, Señor, ser guiados, ser enseñados, instruidos, redargüidos y corregidos, Señor, por tu palabra, ministrados por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos el lugar en esta tarde, Señor, y nosotros nos hacemos a un lado y te damos a ti toda la gloria, Señor, y toda la honra, porque tú la mereces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. El tema de hoy es colisión, choque, un estrellamiento. En otras palabras, una colisión es cuando dos cosas chocan, dos personas, dos objetos chocan, colapsan. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan cuando éramos niños que jugábamos por allá en nuestros ranchos, en nuestros pueblos, de donde quiera que son ustedes? Si ustedes recuerdan, jugábamos a construir puentes, construir edificios, construir ciudades o cualquier cosa, y después las destruíamos. Se nos hacía fácil construir y destruir y las volvíamos a armar, pero muchas veces nos costaba trabajo. Yo recuerdo que jugábamos a un juego que eran los trompos. Los trompos era un juego que teníamos un trompo y lo usábamos para sacar al otro trompo de un círculo, y cuando ese trompo sacaba al otro, el que ganaba pues tenía la libertad de picotear al otro trompo, aunque estuviera nuevecito. Y era el gusto de nosotros destruir cosas, dañar al otro, dañarle los juguetes, y ese era nuestro sentir. Muchas veces cuando éramos niños no nos costaba mucho trabajo volver a construir y empezar de nuevo. Y en la vida diaria, en el camino espiritual, muchas veces pasa lo mismo. Nosotros a veces vemos los jóvenes que pasan por cosas, por luchas, por pruebas, por etapas de la juventud, que los vemos deprimidos, los vemos desanimados, enfocados en otras cosas que no edifican. Y nosotros como padres nos preocupamos por ellos y tratamos de orar, de motivarlos, de sacarlos de ese ambiente, de esa situación por la que pasan. Y creemos que ellos, porque están en la etapa de la adolescencia, de la juventud, creemos que solamente ellos son los que necesitan ayuda. Pero esos jóvenes, una vez que crecen, así como nosotros ya en la etapa de la edad adulta, o muchas veces desde la juventud, la adolescencia, y ya cuando somos adultos, la situación no cambia mucho. Nuestras vidas empiezan a colapsar, a destruirse, a dañarse, y todo esto pasa por nuestras malas decisiones que tomamos. ¿Cuántos creen que muchas veces nosotros como adultos también nos equivocamos? Amén. No solamente los jóvenes, no solamente los niños, no solamente ellos cometen errores, también nosotros como adultos llegan momentos en que colapsamos, y eso es debido a las decisiones equivocadas que tomamos. Cuando nuestras vidas colapsan, cuando nuestras vidas empiezan a destruirse, a dañarse, lo primero que empieza a dañarse en nuestras vidas son nuestras relaciones. Por esas decisiones equivocadas que tomamos, nuestras relaciones empiezan a dañar. Nuestras relaciones con nuestros hijos, nuestras relaciones con nuestros compañeros en el trabajo, nuestras relaciones en el matrimonio, nuestras relaciones muchas veces en la congregación, en la iglesia, con nuestros líderes, con nuestros compañeros en el salón de clase, en el grupo de alabanza, en cualquier área donde estemos, nuestras relaciones empiezan a dañarse debido a esas decisiones equivocadas que tomamos. No es fácil volver a reconstruir esos colapsos, esos choques, esas cosas que pasan en una relación, porque el daño allí queda.
No es fácil volver a recoger esos pedazos que quedaron allí de ese estrellamiento y volver a reconstruir, así como cuando uno reconstruye un rompecabezas. Si hay una parte que está perdida, el rompecabezas no va a quedar igual. Cuesta trabajo, cuesta tiempo o volver a empezar a reconstruir eso. Cuando esto pasa en nuestras vidas, que nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestros matrimonios se empiezan a colapsar, se empiezan a destruir, eso es causado por tres cosas muy importantes. Tres cosas, tres choques, tres colisiones que pasan en nuestras vidas. Yo quiero que vaya ahí a sus notas. La primera causa, la primera colisión que pasa en nuestras vidas cuando nuestras relaciones, cuando nuestras vidas empiezan a dañarse, a colapsar, es la colisión de los valores. ¿Cuántos reconocen que como cristianos nosotros tenemos valores, cosas que consideramos que son importantes en nuestra vida? Colisión de los valores. Como creyentes creemos que hay cosas que tenemos que darle prioridad, ¿sí o no?, en nuestras vidas. Muchas veces podemos decir que nuestra prioridad es nuestra salud. Cuando vamos al doctor y nos revisan, por ahí tenemos unas fotos que si les puedo pedir, si las pueden poner, vamos a pedir nuestros resultados de nuestra salud, presión, la sangre, el colesterol, y decimos que para nosotros nuestra salud es muy importante. ¿Verdad que sí decimos eso? ¿Verdad que sí decimos, pues para mí hay cosas importantes, pero tengo que preocuparme por mi salud, porque es algo bueno para mí, me va a permitir vivir muchos años más de vida? ¿Y qué hacemos? Decimos que es importante, pero cuando viene la hora de la comida, cuando vamos a pedir una orden de comida en el restaurante, ¿qué hacemos? 16 tacos, 4 quesadillas o 2 hamburguesas y doble y con queso. Entonces decimos, por un lado decimos que nuestra salud es importante, pero con la dieta no lo demostramos. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Y si se trata de hacer ejercicio, nos dice el doctor, tienes que por lo menos caminar 20 o 30 minutos al día y tu salud pues va a estar en una condición buena, pero necesitas cuidar tu dieta y cuidar tu salud. Cuando nosotros decimos que es importante la salud, pero cuando nuestros hechos dicen lo contrario, lo que estamos haciendo es que estamos colapsando con nuestros propios valores, con nuestras cosas que decimos que son importantes. No coinciden. Decimos que mi salud es importante, pero no coincide con mis hechos. Comemos como chanchitos, como marranitos, como que nos tenían amarrados por ahí como una semana y luego nos soltaron y ahora sí a comer. Entonces no le damos importancia a la salud, tampoco hacemos ejercicio como debe de ser. Entonces nuestros valores que decimos que son importantes colapsan y chocan con nuestras acciones. ¿Cuántos me están siguiendo? También cuando tú y yo decimos que nuestra familia es importante, ¿cuántas veces escuchas decir por ahí personas que dicen, para mí mi familia es lo más importante? Hay otra foto allí que quiero que pongan, por favor, que muestra allí cuando nosotros le damos el valor necesario o el primer lugar a la familia. Decimos, yo no puedo hacer esto cuando se trata de servir en la iglesia, de hacer algo, de preparar, de cocinar, de ayudar. Decimos, oh no, se llega el día de los caballeros, de las damas, el día de los jóvenes, y decimos, no puedo porque yo tengo planes con mi familia. Y decimos que la familia es lo importante y le damos pues mucha importancia a la familia. Y tú dirás, bueno, ¿y qué no es importante? El pastor está diciendo que eso no es importante. Claro que sí es importante. El problema es cuando decimos que la familia es importante o que la familia es para mí prioridad, por eso no puedo ir a la reunión de damas, no puedo ir a la reunión de varones, no puedo ir a la reunión de oración, no puedo venir a la célula, al estudio bíblico, porque para mí la familia es importante. ¿Cuántos han escuchado eso? Es el tiempo de mi familia y ese no me lo toca nadie. Pero ¿qué hacemos cuando nos toca trabajar tiempo extra? ¿Dónde dejas a tu familia?
¿Dónde está la prioridad con tu familia? ¿Dónde están tus hijos? ¿A quién se los dejas cuando tienes que trabajar horas extras? Cuando te tienen que decir, te tienes que quedar a trabajar otro turno porque no llegó el que manejaba la máquina y tú te tienes que quedar a cubrir ese lugar. ¿Dónde está tu familia? ¿Cómo actuamos? ¿Qué prioridad le damos ahí en ese caso? Cuando son las cosas de Dios, sí, la familia es importante, pero cuando es lo secular, los compromisos, las fiestas, los paris, los cumpleaños, entonces no es prioridad. También muchas veces escuchamos que decimos, para mí Dios es el primer lugar. Para mí no es tan importante la familia, no es tan importante el trabajo. Para mí Dios es lo primordial. A Dios yo lo tengo sobre todas las cosas. Pero déjame preguntarte algo en tu vida personal. ¿Qué lugar ocupa Dios para ti? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Si en una manera decimos, para mí Dios es el primer lugar en mi vida, pero por otro lado, le estamos dando nuestras obras, le estamos dando lo que nos sobra, nuestro tiempo. Si tengo tiempo, puedo ir a la iglesia. Si tengo tiempo, puedo ir a practicar. Si tengo tiempo, puedo ir a cantar. Si tengo tiempo, puedo darle la clase a los niños. Si puedo llegar allí al sonido, a poner las letras o a poner las fotos. Si tengo tiempo. Mi pregunta es, ¿en qué lugar tenemos a Dios? ¿Qué es lo que realmente Dios significa para ti en tu vida? Si nosotros por un lado estamos diciendo que Dios es el primer lugar en nuestras vidas y por otro lado, con nuestros hechos no lo demostramos, ¿qué estamos haciendo? Colapsando, chocando con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Amén? ¿Seguimos adelante? Amén. ¿Cómo mostramos nosotros que Dios es o significa algo para nosotros? ¿Cómo le mostramos a Dios que realmente Él tiene un lugar importante en tu vida? Yo quiero preguntarte algo. Cuando se llegue el cumpleaños de tu esposa, ¿cómo le demuestras que ella ocupa un lugar importante para ti? Cuando se llegue el cumpleaños de tu esposo o esposa, ¿cómo le demuestras que él es una parte importantísima de tu vida? ¿Cómo le das ese lugar especial a él o a ella cuando se trata de demostrarle cuán amor tú sientes o cuán importante él es para ti? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con hechos? ¿Sí o no? ¿Con acciones? Dice por ahí un dicho que las palabras se las lleva el viento. Tú le puedes decir a tu esposo o a tu esposa, te amo y para mí tú eres lo mejor y para mí eres el amor de mi vida y bla, bla, bla. Pero nunca lo muestras, nunca le demuestras nada con una actitud de apreciación o con un aprecio, una muestra de amor, de cariño. Unas flores, no digo que es la única manera, las flores o unos chocolates o un anillo o cosas así materiales, pero ¿qué lugar, en qué manera demostramos que realmente tu esposo o tu esposa tiene un lugar especial en tu vida? ¿Qué lugar es Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Él en tu vida? ¿Cómo le demuestras tú y yo? ¿Cómo le demostramos a Dios que realmente Él ocupa un lugar especial y que realmente lo amamos con un amor incondicional? Yo quiero decirte, Él demostró su amor para nosotros en la cruz. Amén. Él nos demostró que éramos algo importante. Si tú puedes ir allí a la Biblia o allí en la pantalla está el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8. Dios, Él mostró su amor no solamente de palabra. Él estando en el trono a la diestra del Padre, Él dijo, tanto es ese amor que yo siento, que yo necesito demostrarlo yendo allá a la tierra
y demostrándoles cuánto yo los amo. Romanos 6:12 nos dice cómo Dios nos amó sin importar quiénes éramos nosotros, dónde estábamos nosotros. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No es una palabra poderosa esa para ti? ¿No le das gracias a Dios porque aún nosotros, siendo imperfectos, siendo malos, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros? ¿Cómo nosotros demostramos que realmente Él es importante para nosotros? ¿Qué hacemos para demostrarle a Él? ¿Qué estamos haciendo tú y yo para demostrar ese amor que tenemos o que sentimos por Él? Otra causa de las colisiones en la vida que se muestran cuando nuestras vidas empiezan a chocar es la colisión de lo invisible. Muchas veces oímos hablar del infierno y porque no vemos el infierno no quiere decir que el infierno no exista, porque hablamos de la salvación, porque hablamos de la vida eterna y no tocamos mucho el punto del infierno. Eso no quiere decir que el infierno no existe. El hecho de que no lo podemos ver, palpar o decir yo fui al infierno, o alguien que murió y fue al infierno y vino y me dijo cómo era o qué sentía, esas son cosas que no lo podemos probar físicamente, no lo podemos ver. Y nosotros empezamos a chocar, a dejar eso a un lado, como que empezamos a ser incrédulos, no darle importancia. Pero el hecho de que no hablemos mucho del infierno, solamente hablemos de las bendiciones de Dios, de la salvación de Dios, no quiere decir que no existan. La Biblia dice en Efesios 6 que hay una lucha espiritual y esa lucha espiritual no la vemos, no la palpamos. A veces tú peleas, tú tienes una lucha con tu esposa donde te codeas y te pateas y te ofendes verbalmente y te golpeas así físicamente y eso sí lo puedes ver. Pero cuando hablamos de una lucha espiritual, porque no la vemos, no quiere decir que no exista. Muchas veces vivimos la vida día con día y la lucha espiritual está allí y no la vemos y no nos damos cuenta que tenemos lucha, que tenemos una carga, algo que se opone a que nosotros busquemos de Dios, que sirvamos a Dios, que estemos en una buena relación con Dios, no solamente con Dios, pero con nuestra familia, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Y es una lucha espiritual que se opone a la voluntad de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Luchamos con una fuerza que opera, dice allí en Efesios 6:12, si usted quiere ir conmigo. Dice en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. No se habla mucho del infierno, pero no quiere decir que no exista. Otra causa cuando nuestras vidas empiezan a colapsar es la número 3, colisión de la voluntad. Y este es el tema en que vamos a enfocar nuestro mensaje de hoy. Nuestro texto principal es Salmos capítulo 37, verso 3 y 5, de 3 al 5. Lo vamos a estar leyendo en un momento, pero antes de ir a este texto, yo quiero decirte que si mi voluntad colisiona o se estrella con la voluntad de Dios, entonces algo está mal. Nosotros por un lado decimos que servimos a Dios, amamos a Dios, nuestra familia es importante, nuestra salud es importante, pero por otro lado estamos haciendo lo contrario. Podemos vivir en un juego que vivimos día con día, donde nosotros estamos luchando con Dios para tomar la decisión de seguir la voluntad de Dios o la voluntad nuestra. Muchas veces tú y yo amanecemos y decidimos emprender el día de trabajo y decimos, ¿qué haré? Tengo este problema, tengo esta situación. Y en lugar de pedirle dirección a Dios, decimos, no necesito. Muchas veces no oramos por el trabajo. Muchas veces tenemos un problema, una situación en el trabajo y Dios está allí para escucharnos, para guiarnos. Y nosotros decimos, yo creo que Dios
no está interesado en lo que es mi trabajo. Quizás Dios se interesa más en mi área espiritual, pero no en mi trabajo. Y no le pedimos dirección a Dios. O muchas veces tenemos un problema en el matrimonio y podemos ir en la presencia de Dios y decirle: Señor, ayúdame en lo que estoy pasando. Pero no lo hacemos. Creemos que nosotros podemos manejar la situación porque Dios creo que no está muy interesado en mi matrimonio. Creemos que lo podemos manejar en nuestras propias fuerzas, en nuestro conocimiento, en nuestras habilidades. Pero Dios está allí siempre para ayudarnos. El problema es que nosotros muchas veces menospreciamos el poder de Dios en cualquier área de nuestras vidas, no solamente en el trabajo, en nuestro matrimonio, en la familia, pero en la salud, en todas las áreas. Dios tiene un gran plan para nuestras vidas. Nosotros buscamos nuestro propio camino, nuestras propias formas de solucionar los problemas, pero Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Para ti tiene un plan, para mí tiene otro. Dios sabe lo que es mejor para ti y para mí. Pero cuando nosotros deseamos hacer nuestra propia voluntad, nosotros chocamos con la voluntad de Dios. ¿Me está usted siguiendo? Amén. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 29, verso 11 nos dice: porque yo sé los pensamientos. En otra traducción dice: los planes que tengo acerca de vosotros. Muchas veces nosotros creemos saber más que Dios y conocer más de lo que es mejor para nosotros. Pero Él sabe todas las cosas. Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Dice: yo conozco los pensamientos o los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios sabe lo que nosotros estamos esperando. Dios sabe lo que es mejor para ti y para mí cuando lleguemos al final de la carrera, al final de nuestras vidas, al final de nuestros matrimonios, al final de nuestro servir a Dios, de nuestro ministerio. Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Este es uno de los versículos que muchas veces se saca de contexto y muchas veces lo malinterpretamos o lo entendemos mal, porque dice que lo leemos de una manera cuando queremos entender que dice que Dios me va a cuidar y a sacar de todos los problemas, no importa la situación en la que yo esté pasando. Ustedes han escuchado a alguien que tiene mucha fe y mucha confianza en Dios y muchas veces estamos en una situación difícil y decimos: yo sé que el Señor me librará, yo sé que el Señor me sacará de esta situación. ¿Cuántos saben y conocen que muchas veces no funciona así? Muchas veces nosotros queremos salir de esa situación, pero Dios tiene otros planes con nosotros. Dios tiene otros propósitos. Hablaba yo con mi sobrina Esmeralda y está ella esperando su proceso de inmigración. Y cuando ella habló conmigo, yo pude sentir el propósito de Dios para su vida. Muchas veces nosotros entendemos cuando estamos en un momento difícil que es algo malo para nosotros, pero déjame decirte, Dios tiene planes y propósitos en medio de esa situación difícil por la que tú estás pasando. ¿Cuánto lo creen? Amén. De otra manera nosotros no entendemos, de otra manera no cambiamos, de otra manera no escuchamos la voz de Dios hasta que Él trata directamente con nosotros a través de una situación difícil. Los israelitas estuvieron cautivos en Babilonia. ¿Cuántos han leído la historia cuando ellos estuvieron cautivos en Babilonia? Y ellos creían que Dios los iba a librar de esa situación. Pero ¿qué crees? Dios les dice: estarás allí cautivo en Babilonia por 70 años más. ¿Qué noticias se llevarían ellos, no? Si nosotros estuviéramos presos en una cárcel, en una prisión, y estuviéramos confiando que Dios nos va a sacar y nos dijera, el Señor enviara un ángel y nos dijera: el Señor dice que estarás aquí por 70 años más. No todas las veces que nosotros pedimos ayuda a Dios, Él nos saca de esa situación porque nosotros es nuestra voluntad.
Nosotros tenemos que apegarnos a la voluntad de Dios, aunque a nosotros nos parezca loco o diferente, o como que es algo que Dios no puede hacer. ¿Cómo Dios va a dejarme allí 70 años más? Dirían los israelitas. ¿Cómo Dios va a permitir que yo siga enfermo en esta situación de salud que estoy pasando, si Él es un Dios que sana? Pero Dios hace su voluntad y su propósito como Él quiere, no como nosotros queremos. ¿Cuánto lo creen? Él es un Dios soberano. Él hace las cosas a su manera, no a tu manera ni a mi manera. Jeremías capítulo 29, verso 7 dice, fíjate lo que le dice cuando ellos están esperando la respuesta de Dios que los libere de esa situación de la cautividad de Babilonia. Él les dice en el verso 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En otras palabras, Él les dice, más vale que se acomoden, que se sientan cómodos, que oren, que rueguen por la paz de esa ciudad donde ustedes se encuentran, porque ahí estarán por 70 años más, y si hay paz en esa ciudad, en ese lugar, ustedes tendrán paz en la paz de ese lugar. Así de que yo te pregunto a ti, en la situación que tú te encuentras hoy, nuestra voluntad es que Dios nos saque de ese lugar, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Jesús mismo cuando estaba allí en la cruz, Él le dijo, mi voluntad es que no pase, o cuando Él iba a ser crucificado, que no pase por esa prueba, que no pase por mí esa copa, que no tenga que pasar por ese sacrificio. Esa es mi voluntad, Jesús dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando tu voluntad y la de Dios van en diferente dirección, nuestras vidas colapsan, nuestras vidas se estrellan, nuestras vidas chocan, se destruyen. Relaciones, familias, trabajos, negocios. Cuando nosotros decimos, Dios me habló y me dijo que hiciera esto, pero realmente ¿fue Dios o fue tu emoción? ¿Fue Dios hablándote o fue tu voluntad, lo que tú querías hacer? ¿Qué es lo que realmente nosotros hacemos cuando decimos, quiero que sea tu voluntad o la mía? Los que han criado niños se dan cuenta que ellos quieren hacer su voluntad y nosotros la nuestra, y chocamos. Allí la voluntad del niño es, quiero ir a tal parte, y uno como padre dice, no, quiero ir acá. Muchas veces así nosotros nos comportamos como niños, queriendo que Dios nos cumpla caprichos o deseos, cosas que necesitamos o que creemos necesitar, pero Dios sabe lo que es mejor para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías 29, 12 al 13 está el versículo clave donde dice, entonces me invocaréis. Fíjate el plan y el propósito de Dios cuando estamos en una situación difícil. ¿Cuál es el plan de Dios? Muchas veces cuando todo nos va bien, no clamamos, no invocamos el nombre de Dios, no pedimos ayuda. ¿Por qué? Porque tienes trabajo, tienes salud, tienes ingresos, tus finanzas están bien, tu matrimonio va bien, tus hijos están bien en la escuela, en la iglesia, le sirven a Dios. ¿Para qué clamas a Dios? Pero cuando Dios nos lleva a un lugar es por un propósito. Dice allí, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Entonces, ¿cuándo? Cuando todo está bien. Entonces dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mi pregunta para ti es, ¿estás buscando a Dios de todo tu corazón? ¿Le estás dando un lugar especial en tu vida? ¿Estás haciendo su voluntad o tu voluntad? ¿La voluntad tuya y la de Dios están yendo en la misma dirección o en caminos opuestos? Cuando nuestras vidas van en caminos opuestos, estamos viviendo la batalla de las voluntades. La batalla de la voluntad de Dios o mi voluntad.
Tenemos que hacer la voluntad de Dios más que cualquier otra cosa. La voluntad de Dios a veces es dura. ¿Cuántos saben que a veces la voluntad de Dios es difícil? ¿Cuántos lo han vivido? ¿Cuántos lo han experimentado? No quiere decir que siempre la voluntad de Dios va a ser miel, dulzura, felicidad. Dice la Biblia que hay dos caminos para seguir. Que en nuestro caminar cristiano nosotros podemos tomar la decisión. En Mateo capítulo 7, verso 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. A veces la voluntad de Dios nos duele, no es fácil, es difícil, pero si tú y yo nos sometemos, al final veremos la recompensa. ¿Cuánto lo creen? Amén. Mi voluntad termina en choque con la voluntad de Dios cuando no sigo su voluntad. Cuando elegimos hacer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Colapsamos. Nuestras relaciones, nuestra vida íntima con Dios, nuestra relación con nuestro esposo, nuestra esposa, chocan, se destruyen. ¿Cómo resolvemos el problema una vez que nos encontramos en esa situación donde hemos decidido seguir la voluntad de Dios? ¿Cómo es como actuamos? ¿Cómo resolver el error que hemos cometido? ¿Cómo es como tú y yo reaccionamos? Salmos 37, versos 5 al 3, dice: confía. Yo quiero que mires bien estos versos. Son 3 versículos allí, pero el verso 3 empieza diciendo confía. Y el verso 5 termina diciendo confía. Dice el verso 3, confía en Jehová y haz el bien. Dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda o comprométete, en otras palabras, a Jehová tu camino. Confía tu camino a Dios y confía en Él y Él hará. Cuando tú confías primeramente en Dios, te deleitas en la presencia de Dios. Cuando nosotros no confiamos en Dios, ¿sabes qué es lo que pasa? La vida cristiana se nos hace aburrida, pesada, una carga. Luchamos, batallamos. ¿Por qué? Porque no nos deleitamos en la presencia de Dios. No confiamos en Él. Y sobre todo, número 3, no encomendamos nuestras vidas a Él. No nos comprometemos con Él. No le damos a Él la prioridad. Le damos las obras. Hablábamos con mi esposa el viernes que teníamos la reunión del estudio bíblico, cómo haciendo allí el quehacer, barriendo, aspirando, preparando allí para los invitados. Decíamos, el trabajo usted ha escuchado la historia de Marta y María, bien popular, todos la escuchan, todos la hemos leído en la Biblia. Marta y María, el trabajo de Marta nadie lo quiere hacer. Hay muchas Marías que aparentemente, espiritualmente, puede uno decir, ella escogió la mejor parte, pero ¿cuántos saben que si no hubiera existido el ministerio de María, de Marta, perdón, que era de abrir las puertas del hogar, limpiar la casa, hacer los quehaceres, preparar la mesa para que el Señor Jesús estuviera allí cómodo, ¿qué hubiera sido? Hay ministerios que sí nos demandan orar, estudiar la palabra, leer, entrar en una relación íntima con el Señor y estar espiritualmente, pero también la vida o el ministerio de Marta es necesario. Entonces tenemos que hacer de todo, confiar en Dios, hacer la voluntad de Dios, no importa lo que hagamos para Él, sin importar a qué nos llama Dios.
¿En qué área nos pone a trabajar? Esta escritura que acabamos de leer donde dice Salmos 37, verso 3 al 5, es la escritura cuando nos da la imagen de alguien que está seguro y protegido, que está siguiendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros seguimos la voluntad de Dios, estamos en esta situación, donde no importa lo que hagamos, no importa en lo que pasemos, nosotros nos deleitamos, confiamos y nos encomendamos a Dios. ¿Cuánto lo creen? Si nosotros realmente hacemos la voluntad de Dios, vivimos en la voluntad de Dios, esto es lo que refleja en una persona esta escritura. Una persona que confía en Dios, una persona que se deleita en Dios y una persona que encomienda o pone en las manos de Dios su camino, sus decisiones, su familia, su trabajo, su ministerio. ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo? ¿Cómo nos mantenemos en la voluntad de Dios? ¿Cómo nosotros podemos mantenernos bajo su voluntad? Primeramente, número uno, ahí en sus notas, confiando en el Señor. Tenemos que confiar plenamente en Dios si tú y yo queremos mantenernos caminando en la voluntad de Dios. En el estudio del viernes estamos leyendo el libro de los Hechos y hablamos de los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo que vienen después de que nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, después de que nosotros nos bautizamos en aguas, físicamente somos bautizados y después recibimos los dones espirituales, pero cuando nosotros somos bautizados en agua es una confianza, es una comunicación, es un acuerdo entre el predicador o el pastor o el líder que va a bautizar y la persona a la que van a bautizar. Es una confianza, un diálogo allí, se habla, se dice, mira, al tiempo de darles la clase del bautismo, de esto se trata, quién se debe de bautizar, por qué, cuándo. Y cuando el que se va a bautizar escucha la clase, él decide si quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Pero cuando deciden hacerlo, dar ese paso de obediencia que yo los motivo a aquellos que no se han bautizado, que va a ser una experiencia, un nivel diferente del que hemos adquirido cuando recibimos a Cristo, cuando hemos sido salvos. Después viene el bautismo en agua, que es hacer físicamente, públicamente lo que ya hicimos en el corazón cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero en ese diálogo, en esa clase, el que se va a bautizar confía plenamente en el pastor que lo va a bautizar. El pastor le dice, mira, yo te voy a sujetar de atrás, tú te pones la mano aquí, te cubres la nariz para que no te entre agua, te tomas la mano y yo te voy a sumergir en el agua y te voy a sacar. Entonces esa persona está confiando plenamente que el pastor no la va a sostener ahí abajo para que se ahogue, que no la va a dejar ahí hasta que esté ahí pataleando y manoteando y ahogándose. Esta persona confía plenamente en el pastor que la va a bautizar. Cuando tú y yo confiamos plenamente en Dios, nos dejamos llevar a donde Él quiere llevarnos. ¿Cuántos me están siguiendo? Mi pregunta para ti es, ¿confías plenamente, ciegamente en Dios? Que a pesar de las circunstancias que tú estés viviendo, las situaciones por las que estés pasando, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia, en la iglesia, ¿confías plenamente que Dios te quiere llevar a un lugar donde Él sabe lo que hace? ¿Donde Él sabe todas las cosas? Donde tú ciegamente te pones en las manos de Él diciendo, Señor, si yo estoy pasando por esta situación, tú sabes por qué. Yo confío que tú me llevarás al lugar que tú quieres llevarme. ¿Cuántos de ustedes les gusta cuando su esposa maneja el carro, cuando van a un viaje largo o a un lugar y su esposa maneja el carro y usted confía plenamente en ella, sí o no? Porque sabe que su esposa maneja muy bien, sí o no. ¿Verdad que sí, varones, las esposas manejan bien su auto? ¿Y saben por qué manejan bien? Porque nosotros las enseñamos. ¿Verdad que sí? Pero usted hasta se duerme ahí en el viaje. ¿Por qué? Porque confía que usted enseñó bien a manejar a su esposa y ella lo va a llevar a usted, a su familia, con seguridad, con confianza. De la misma manera, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, no importa por lo que tú estés pasando, Dios te va a llevar al lugar donde Él quiere porque Él sabe lo que es mejor para ti. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén?
Es un privilegio confiar en Dios. Hay tantas cosas en la palabra de Dios que nos enseñan a confiar en Él, en los diferentes problemas por los que pasamos, ya sea con los hijos, en el trabajo o en el matrimonio, que están allí para guiarnos y enseñarnos, pero no los tomamos en cuenta, no les hacemos caso. Proverbios 3, 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Muchas veces nosotros nos equivocamos por las decisiones equivocadas que tomamos y Él nos endereza. Él nos guía. Así como el pastor, ¿cuántos recuerdan el mensaje de la semana pasada del pastor y sus ovejas? ¿Saben cuál es la función de la vara que carga el pastor con el gancho? ¿Sí? Guiar a las ovejas, corregirlas también. Y cuando nosotros nos descarriamos, el buen pastor Cristo nos lleva otra vez al lugar correcto. Él endereza nuestras veredas, nuestros caminos. Cuando nosotros nos equivocamos, tenemos que confiar en Él, plenamente confiar en Él. Fíate de Jehová, dice, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, no solamente en unos. Fíjate lo que dice aquí, poderosa palabra. No solamente en tu vida espiritual, en tu ministerio. Dios dice en todos tus caminos, en todas las áreas de tu vida, en lo que es las finanzas, en lo que es la familia, en tu salud, en el hogar. En cada área de tu vida dice, reconócelo a Él y Él enderezará tus veredas. Vas a estar en situaciones difíciles donde no vas a saber qué hacer o qué decisión tomar. Yo quiero decirte que confía en Él, porque cuando confiamos en Él, Él hará lo correcto. Si confiamos en Dios, debemos confiar en las decisiones de Dios y no en nuestras propias decisiones. Amén. Si realmente decimos que confiamos en Dios, no debemos apoyarnos en nuestras decisiones, ni en nuestra sabiduría, ni en nuestra capacidad, sino en la capacidad de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aparte de la confianza que debemos de tener en Dios, también necesitamos deleitarnos en Él. El versículo empieza con confiar en Dios. Número 2, deleítate en el Señor. Salmo 37, 4 dice: deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos quieren que Dios les conceda las peticiones de su corazón? Amén. ¿Me estás escuchando? ¿Quieres tú que Dios te conceda las peticiones de tu corazón? Cuando recibes algo que es tan precioso, tan valioso para ti, ya sea en tu cumpleaños o en Navidad, un regalo, o en alguna ocasión especial, algo que es cómodo, que te gusta, que tú crees que se te ves bien. Es más, a veces ni se nos ve bien, ni hace juego si es ropa con el pantalón o la camisa, pero nos sentimos tan cómodos que no nos queremos desprender de él. A veces la esposa ya nos dice: ya quítate esa camisa, ya parece retrato, ya pareces fotografía, y uno se la pone, o ya sean los zapatos o el pantalón, porque se siente uno cómodo. Cuando recibimos las bendiciones de Dios, es algo que nosotros nos deleitamos en eso. Cuando venimos a la iglesia nos deleitamos en la presencia de Dios. Estamos esperando la semana de que llegue el domingo para venir y deleitarnos en la presencia de Dios. Venir y adorarlo a través de las alabanzas, venir y escuchar su mensaje, venir y ser ministrados como pasó el domingo pasado. Venir y ministrar a otros que también necesitan de nuestra ayuda. Es algo que nosotros nos deleitamos. Nuestro gozo ya no está en ir a una fiesta, en ir a un concierto del mundo, que es lo que hacíamos antes. Nuestro gozo está en venir y deleitarnos en la presencia de Dios los domingos. Eso es lo que pasa cuando nuestra voluntad va en línea con la voluntad de Dios, cuando nuestra voluntad no choca, porque no hacemos algo diferente de lo que decimos que somos o hacemos. Nos deleitamos en la presencia de Dios.
Vemos el servir a Dios como una bendición, no como una carga. El venir a la iglesia, muchas veces servimos en una área, en otra y nos sobrecargamos. ¿Y sabes qué es lo que hacemos? Tiramos la toalla porque nos sobrecargamos. No sabemos delegar, no sabemos pedir ayuda, no sabemos decir, necesito que alguien me ayude. O no puedo hacer todo. Queremos hacer todo, queremos abarcar mucho. A veces en el trabajo nos sobrecargamos de trabajo y queremos avanzar y comernos la lumbre a puños y quedar bien con el supervisor y decir, me tiene que apreciar o dar un aumento porque yo saco el trabajo. Y nos esforzamos a hacer todo, pero no podemos. Cuando en la iglesia, en los ministerios servimos tanto que la mayoría del tiempo la pasamos en la iglesia o preparando el mensaje o practicando la música o preparando la clase para los jóvenes o poniendo las cosas ahí en la pantalla, las escrituras bíblicas, los cantos que se van a cantar. Lo que pasa que si no nosotros sabemos restarle importancia a eso y darle más importancia a nuestra relación personal con Dios para que podamos gozarnos en su presencia, lo que terminamos haciendo es decir, no voy más a la iglesia, me cansé, no quiero saber más de Dios. ¿Por qué? Porque es desgastante. Tenemos que saber balancear las cosas, tenemos que aprender a decir no. Hermano, ¿quiere hacer esto? No, ya tengo otro compromiso. Hermano, ¿quiere cocinar? No. ¿Por qué? Porque empezamos a sobrecargarnos. Y nosotros cuando hacemos eso, entonces no podemos deleitarnos en la presencia de Dios. Queremos que las cosas, el servir a Dios sea un gusto, sea un gozo, sea una bendición, no una carga. Cuando nos deleitamos en el Señor, ¿qué pasa? Número uno, pasamos más tiempo con Dios. Cuando tú realmente te estás deleitando con Dios, déjame decirte, no me tienes que contestar, solamente es un test para ti mismo, una prueba. Si tú te estás deleitando realmente en el Señor, en las cosas de Dios, tú pasas más tiempo con Él. Tú doblas tus rodillas para orar, para leer su palabra, para venir al servicio el domingo, para venir al servicio de la oración, para asistir a un servicio de estudio bíblico. Tú te deleitas en eso, pero cuando tú no estás siguiendo la voluntad de Dios, tú no estás en la voluntad de Dios, para ti es una carga. Tú le estás dando prioridad a otras cosas, a los hobbies, a los entretenimientos, al campamento, o al parque, o a la playa, o a cualquier otra cosa menos a las cosas de Dios. Y no estoy diciendo que es malo, todos necesitamos un tiempo. El problema es cuando ponemos todas esas cosas, los deportes, los entretenimientos, los picnics, los campamentos, sobre Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo necesitamos, todo me es lícito, pero no todo conviene. Tenemos que darle prioridad a las cosas de Dios. Si realmente decimos que vivimos en la voluntad de Dios, tenemos que dedicar más tiempo con Dios, pasar más tiempo con Dios. Número dos, podemos deleitarnos en la presencia de Dios cuando conocemos más el amor de Dios. Conocemos más el amor de Dios por nosotros. Cuánto Dios nos ama. Cuánto hizo Él para venir y morir por nosotros, dar su vida en la cruz para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Cuando tú reconoces eso, eres agradecido con Dios y tú le sirves con gusto. Estás aquí 15 minutos antes de que el servicio comience. No llegas corriendo porque ya fue lo último que pude hacer y llegué como pude y ya. Tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque decimos, ¿a dónde voy? ¿A quién le sirvo? Yo entiendo que hay ocasiones cuando, y espero no meterme en problemas, por eso a veces yo traigo invitados, ¿saben por qué? Porque cuando vienen invitados de afuera nos dicen las cosas y amén, amén y gloria a Dios y brincamos pero cuando uno de local aquí que servimos cada domingo decimos las cosas, lo dijo por mí y mejor no voy porque todo lo está diciendo por mí. ¿Sí o no?
Y uno a veces ya mejor dice, ¿lo diré o no lo diré? Como dijo la hermana, "Shh, ¿me quedo calladito o lo digo?" Amén. Gloria a Dios. Yo te digo una cosa, nada de lo que escuchamos aquí es personal. Si realmente estamos en la voluntad de Dios, tenemos que confiar que Dios nos habla. A mí me habló el domingo pasado, como pastor. Yo agarré mi parte y yo no dije, ¿a quién le digo ahí te hablan? Soy el único. Y cuando dijo el pastor tiene que buscar a las ovejas, tiene que alimentarlas, tiene que ir a buscarlas, curarlas cuando están heridas, ¿a quién le digo es para ti? Claro que es para mí, claro que es para mí. Pero si yo estoy en la voluntad de Dios, le voy a decir gracias, Señor, porque así me corriges, así me enseñas, así crezco, así maduro. Amén. Cuando estamos en la voluntad de Dios, conocemos su amor. También número 3, descubrimos cuánto podemos hacer en el poder de Dios. Porque cuando estamos en nuestra voluntad, no hacemos nada. Hacemos puro show, puro teatro, pura actuación. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, el poder de Dios está sobre nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. No en nuestras fuerzas, sino en el Espíritu, dice el Señor. Amén. Desafortunadamente hay tres grupos de personas, de creyentes que actuamos, que batallamos en diferente manera cuando nos deleitamos en el Señor. No nos deleitamos con libertad. Un grupo de creyentes es el grupo de cristianos ocasionales. Este grupo de cristianos ocasionales, no lo tome personal, le digo, Dios conoce, no es con nadie, pero son cristianos que vienen a la iglesia solamente de vez en cuando, ocasionalmente llegan a la iglesia, le dan la prioridad a otras cosas. La iglesia, las cosas de Dios están en último lugar. Y no son malas, como les digo, pero el problema es cuando ponemos esas cosas sobre las cosas de Dios. Otro grupo de creyentes que no se deleitan en las cosas de Dios, no se deleitan en el Señor, es el grupo de cristianos que son los que verifican la lista de cosas por hacer. Dicen, pues como creyente tengo que ir a la iglesia y pum, una palomita. Fui el domingo, ya, cumplí. Oré en mi casa 15, 20, 1 hora, 2 horas, 3 horas, pum, ya lo hice. Leí la Biblia y leí 25 capítulos, pum, lo chequean, lo marcan. Y es una lista donde como creyentes vamos marcando, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto. Pero Dios no está interesado tanto en esa lista, Dios está interesado en nosotros mismos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios está interesado en nuestras vidas, no en lo que hacemos para Él, no en cuánto tiempo oramos, cuánto leemos, cuánto tiempo dedicamos a practicar, a estudiar, sino en nuestra vida personal. En eso es lo que Dios más se interesa, no en una lista de cosas hacer o no hacer. Cuando nos encontramos aquí, cuando nos encontramos en un lugar donde decimos, no le encuentro sabor al ir a la iglesia, no le encuentro gozo, ni me deleito leyendo la palabra, ni orando, se me hace algo aburrido, algo pesado, me hinco a orar y no duro más de 5 minutos y tengo que levantarme porque me estoy durmiendo. No le encuentro sabor. Cuando estamos ya en ese punto, podemos hacer lo que dice el Salmo 51, dice verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando estamos en esa situación que le damos prioridad a todo lo demás, tenemos que decirle, vuélveme el gozo de mi salvación. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuántos están gozosos porque Dios nos ha alcanzado, nos ha bendecido, nos ha perdonado? ¿No es ese un motivo para hacer las cosas que hacemos para Dios con gozo, deleitándonos en el Señor?
Claro que sí. Número 3, grupo de personas que no nos deleitamos en el Señor cuando llegamos a un punto donde todo lo vemos aburrido y cansado, pesado, son los cristianos circunstanciales. El cristiano circunstancial es el que le da más interés a lo que Dios le puede dar y ofrecer. Señor, si tú me sanas cuando estoy enfermo, entonces te sirvo. Señor, si tú restauras mi matrimonio cuando se está destrozando, cuando se está despedazando, entonces te sirvo. Estamos más interesados en los milagros, en las bendiciones de Dios, que en lo que nosotros le interesamos a Dios, en lo que Dios es para nosotros. ¿Cuántos de ustedes se sienten mal cuando sus hijos, su esposa, su esposo solamente le preguntan si es su esposa y usted llega el viernes le dice, ¿dónde está el cheque? A ver, ¿dónde está el cheque? ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto ganaste? Dámelo, porque tengo que pagar los biles y los pagos, hay mucho que pagar. Cuando usted siente que solamente es como una ATM para sus hijos o para su esposo o para su esposa, usted dice, ¿en serio? ¿Eso es lo que yo valgo para mi esposo o mi esposa o mis hijos? Así me ven como, dame $5, $10. Los cristianos circunstanciales están más interesados en las bendiciones de Dios, en los milagros de Dios. Nuestro versículo de hoy dice, Él te dará los deseos de tu corazón, pero eso no significa que Dios te dé todo lo que tú quieres. ¿Cuántos dicen amén? No quiere decir que usted le da todo lo que su hijo le pide. Levante su mano los que le dan a sus hijos todo lo que ellos les piden. ¿Verdad que no? Uno que otro sí. Uno que otro sí. Pobrecitos de los niños así cuando crecen así, porque luego sufren. Cuando usted les da todo y no sufren, ellos batallan cuando crecen. Finalmente, para terminar, ¿cómo nos mantenemos en la voluntad de Dios? Encomendándonos, confiando en Dios, encomendando a Dios nuestros caminos, nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras necesidades. Cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios y nos mantenemos en la voluntad de Dios, nosotros tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos, confiar en Él, sin importar las circunstancias que nos rodean. Déjame decirte una cosa, yo quiero que tú reconozcas que no importa las circunstancias que tú estés viviendo, los problemas o luchas, situaciones en las que tú te encuentres, sin importar, los planes de Dios no cambian para ti. Dios sigue siendo el mismo. Dios tiene planes especiales para ti. Él tiene cuidado de ti. Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Comprometerse es ir a la presencia de Dios y confiar en Él, porque Él hará, creyendo que Él hará lo que tú necesitas. No lo que tú quieres, lo que Dios sabe que tú necesitas. Tenemos que someter la voluntad a Dios, nuestra voluntad a Dios. No solamente es buscar la voluntad de Dios. ¿Sabes que una de las preguntas que muchos cristianos vienen a los pastores decirle, pastor, ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Todavía no saben cuál es la voluntad de Dios en sus vidas. La voluntad de Dios en tu vida, si va en contra de lo que dice la palabra de Dios, la voluntad de Dios no se alinea con las cosas que tú quieres, no se alinean con la palabra de Dios, no es la voluntad de Dios. Si las cosas que tú quieres o que tú necesitas o lo que tú crees que Dios quiere hacer en ti se alinea con la palabra de Dios, esa es la voluntad de Dios. No esperes una voz que venga y te diga audiblemente, esta es mi voluntad. La palabra de Dios no se contradice con la voluntad de Dios. Siempre van en la misma dirección. Yo quiero que te pongas de pie. Vamos a terminar. Pero antes de terminar, yo quiero que medites ahí en el versículo 3 donde dice, confía, empieza diciendo confía.
y termina diciendo, confía en Dios. Ahí donde tú estás, antes de terminar, Jorge, ¿puedes pasar al piano? Hay cosas que quiero que tú te lleves en este día. Puede que tú hayas intentado hacer las cosas por mucho tiempo a tu manera. Por mucho tiempo has estado tratando de hacer las cosas a tu manera, en tu voluntad y no en la voluntad de Dios. Probablemente has notado que no está funcionando. Probablemente has notado que no te salen como tú esperabas, que los proyectos, los planes, los propósitos no han sido lo que tú querías o lo que tú esperabas. Yo quiero decirte en este día, ¿por qué no le cedes el lugar a Dios? ¿Por qué no dejas que sea Él el que te guíe? ¿Por qué no tratas algo diferente? Si las cosas no te están resultando como tú esperabas, tú no puedes tener la voluntad de Dios si tú quieres hacer las cosas a tu manera. Es hora de comprometernos con Dios. Si realmente decimos que estamos viviendo en la voluntad de Dios, comprométete con Dios en este día. Dile, Señor, perdóname. He tratado por mucho tiempo a mi manera, he tratado de hacer las cosas a mi manera y no me funcionan. Yo déjame decirte una cosa, el camino cristiano no es fácil. El caminar cristiano es difícil. Pero yo te voy a decir una cosa, desde que yo le entregué mi vida a Cristo, nunca me he arrepentido de servirle. Aun cuando ha sido difícil. Aun cuando ha habido momentos en que queremos tirar la toalla, que queremos decir no más, no sirvo más. El camino cristiano no es fácil, pero no nos arrepentimos cuando realmente vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Quizás algunos están cansados, están frustrados por no ver los resultados que ellos esperan, porque los planes, los propósitos que se han propuesto fracasan una y otra vez. Déjame decirte, cuando eso pasa, no es que la voluntad de Dios no esté en tu vida, es que nosotros tomamos las decisiones equivocadas. Ahí donde tú estás, antes de terminar, yo quiero hacer 2 llamados. Con tus ojos cerrados, toda la congregación orando. Si hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo, si hay alguien que dice, he oído de Cristo, me han hablado de Dios, pero nunca he dado ese paso, nunca le he pedido que venga a mi vida, que me perdone. Ahí donde tú estás, queremos orar por ti. O si tú eres de los que ya le entregaste tu vida, si ya eres creyente, ya eres cristiano por mucho tiempo, pero te has apartado del Señor y quieres reconciliarte con Él en este día, vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, aquí estoy. Nunca es tarde para venir a Dios. Así como el hijo pródigo que se alejó y luego reconoció que necesitaba de Dios, de su familia, de su hogar, está Dios ahí con los brazos abiertos esperando que tú lo hagas. Solo Dios conoce tu corazón. También yo quiero decirte, si tú no te has apartado de Dios, si tú ya eres creyente, pero por mucho tiempo has estado caminando en tu voluntad, vamos a orar. Así de que voy a hacer un llamado. Ahí donde tú estás, no tenemos que pasar aquí al frente, pero ahí donde estás, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si tú ya se la has entregado, y si tú nunca te has apartado, pero has estado viviendo en tu propia voluntad, no en la voluntad de Dios, yo quiero que levantes tu mano. Si tú eres uno de ellos, si no le has entregado tu vida a Cristo, si te has apartado de Dios, o si has estado viviendo fuera de la voluntad de Dios, levanta tu mano. Levanta tu mano. Yo sé que hay vidas, no te dé pena. Muchas veces caminamos fuera de la voluntad de Dios. Ahí donde tú estás, yo quiero orar por ti. Quiero decirte, estás a tiempo. Reconcíliate con el Señor. Vive en la voluntad de Dios. Padre, te doy gracias por estas manos levantadas. Te doy gracias, Señor, por cada vida que reconoce que muchas veces
caminamos fuera de la voluntad de Dios. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestros caminos, tú conoces nuestro despertar, nuestro acostar. Tú conoces dónde vamos, qué oímos, qué hablamos. Tú conoces, Señor, todo. A ti no podemos ocultártelo, Señor. Tú estás con nosotros en cada momento. Si hay alguien que no levantó su mano, pero ha vivido fuera de la voluntad de Dios, ahí donde tú estás, oremos. Padre, te damos gracias. Te doy gracias por aquellas vidas que no te conocen en esta tarde, Señor. Si hay alguien que no te conoce y dice, Señor, te pido perdón, reconozco que necesito a Cristo en mi vida. Creo que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Necesito perdón de pecados, salvación, vida eterna. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Reconozco que tú viniste a salvarme. Te invito que entres a mi vida, en mi corazón, que me salves, que anotes mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Cristo Jesús. También, Señor, te pido que ahora, en este día, me das la oportunidad de reconciliarme contigo. Si me he apartado de ti, así como el hijo pródigo se apartó y vino corriendo a los brazos del Padre, reconociendo que allí tendría alimento, vestido, casa. Así, Señor, reconocemos que cuando nos apartamos, cuando nos salimos de tu voluntad, venimos a tus pies y tú estás con tus brazos abiertos para recibirnos. También, Señor, si hemos sido creyentes, si hemos sido cristianos por muchos años, por mucho tiempo, pero hemos estado viviendo fuera de tu voluntad, hemos estado luchando, batallando entre tu voluntad y la nuestra, te pedimos perdón, Señor, y nos reconciliamos contigo y nos comprometemos contigo en este día y queremos servirte y queremos agradarte y queremos deleitarnos en tu presencia, queremos gozarnos en todo lo que hagamos, en lo que hacemos para ti, que sea un gozo, que sea un deleite, un privilegio, que lo veamos de esa manera porque servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconocemos, Padre, que hemos obrado a nuestra manera por muchas veces, en muchas maneras, pero hoy, Señor, queremos comprometernos contigo en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas, por este tiempo, Señor. Te pedimos que al salir de aquí, Señor, salgamos transformados por el poder de la palabra que hemos escuchado en este día. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en ese nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén.